Imagina un mundo donde el miedo no existe, donde la ansiedad es una palabra desconocida y donde la muerte es solo un concepto imposible. Así era el mundo de Adán y Eva. Un paraíso diseñado milimétricamente para el placer, la paz y la vida eterna. Todo lo que sus ojos veían era suyo. Cada fruta, cada animal, cada rincón de la tierra estaba bajo su dominio. Pero, en el centro mismo de este jardín perfecto, había un peligro silencioso. Un solo objeto que separaba la obediencia de la rebelión. Dios había plantado allí dos árboles. El árbol de la vida, que ofrecía inmortalidad, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí surge la pregunta que ha inquietado a la humanidad por milenios. Si Dios lo sabe todo, y si Dios es puro amor, ¿por qué poner ese árbol allí? ¿Por qué dejar la puerta abierta a la destrucción? La respuesta es tan hermosa como aterradora. Libertad. Dios no quería robots, quería hijos. Y para que el amor sea real, debe existir la opción de no amar. Ese árbol no era una trampa, era la prueba definitiva de nuestra libertad. Durante un tiempo, no sabemos cuánto, la vida fue perfecta. Adán y Eva caminaban en la brisa del día. La Biblia nos dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Piensa en lo que eso significa. No había malicia, y no había inseguridad. Se veían el uno al otro tal como eran, transparentes, puros. Su relación con el Creador era directa. Hablaban con él como quien habla con un amigo. La única advertencia resonaba en sus mentes con claridad. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era una línea roja trazada en la arena. ¿Ciertamente morirás? No era una amenaza vacía, era una sentencia cósmica. Pero, la paz del Edén estaba a punto de ser invadida. La Biblia nos presenta a un nuevo personaje y lo describe con una palabra clave. Astuto. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo. No apareció como un monstruo rugiente ni como un enemigo declarado. El mal, mis amigos, rara vez se presenta con cara de terror, casi siempre llega disfrazado de inteligencia o de curiosidad. La serpiente esperó el momento justo. Encontró a Eva, sola, tal vez cerca del árbol prohibido, contemplándolo. Y lanzó su primera flecha. No fue una mentira, fue una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Observen la táctica. La serpiente exageró la prohibición para hacer que Dios pareciera un tirano egoísta. Sembró la duda sobre la bondad de Dios. Eva, en su inocencia, corrigió a la serpiente. Podemos comer del fruto de los árboles, pero del fruto del árbol que está en medio. Dios dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. En ese momento, la serpiente supo que tenía una entrada. Eva había empezado a dialogar con la tentación. Y entonces, el enemigo lanzó el ataque final, la primera gran mentira de la historia. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Esa fue la promesa venenosa. No necesitáis a Dios para definir lo que es bueno o malo, podéis decidirlo vosotros mismos, podéis ser vuestros propios dioses. Eva miró el fruto. Y la Biblia describe una secuencia fatal. Vio que era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. El deseo entró por sus ojos, bajó a su corazón y movió su mano. Tomó del fruto y comió. El universo debió estremecerse en ese instante, pero nada pasó todavía. Eva no cayó muerta. El sol siguió brillando.
Y en esa falsa seguridad ella le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán no fue engañado como Eva. Adán estaba allí, y eligió deliberadamente a la criatura antes que al Creador. Y en el momento en que tragaron ese bocado, la promesa de la serpiente se cumplió de la manera más cruel posible. Sus ojos fueron abiertos, sí, pero no para ver gloria, sino para ver miseria. De repente, sintieron frío. Sintieron una sensación nueva y horrible en sus estómagos. ¿Vergüenza? Se miraron el uno al otro y ya no vieron pureza, vieron desnudez. Corrieron desesperados a coser hojas de higuera, intentando tapar lo que habían hecho, intentando esconderse de sí mismos. Pero el verdadero terror estaba por llegar. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Ese sonido, que antes era el momento más feliz de sus vidas, ahora era el sonido del juicio. Adán y Eva, los reyes de la creación, corrieron a esconderse entre los árboles, como criminales fugitivos. Y Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba. Dios siempre sabe. La pregunta no era geográfica, era espiritual. ¿Dónde estás, Adán? ¿En qué te has convertido? Adán respondió temblando. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Preguntó Dios. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y aquí, vemos la degradación del ser humano en tiempo real. En lugar de arrepentirse, Adán culpó a su esposa, e indirectamente a Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Y Eva, culpó a la serpiente. La serpiente me engañó. Nadie asumió la culpa. El pecado había destruido la armonía. Entonces, Dios dictó sentencia. A la serpiente, maldita serás, te arrastrarás sobre tu pecho y comerás polvo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Escuchen bien esto, porque aquí, en el momento más oscuro de la historia humana, Dios enciende la primera luz de esperanza. Prometió que un descendiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Una profecía de la venida del Salvador, miles de años antes de que sucediera. A la mujer multiplicó sus dolores de parto. A Adán maldijo la tierra por su causa. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres, y al polvo volverás. La sentencia de muerte se había firmado. La inmortalidad física se había perdido. Pero antes de expulsarlos, Dios hizo algo que nos rompe el corazón por su ternura y su significado. Dios hizo túnicas de pieles, y los vistió. Para vestir a Adán y Eva, un animal inocente tuvo que morir. Sangre tuvo que ser derramada para cubrir la vergüenza del hombre. Fue el primer sacrificio, la primera señal de que el pecado tiene un precio de sangre. Finalmente, Dios dijo: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y viva para siempre. Vivir para siempre en un estado de pecado hubiera sido una tortura eterna. Así que, por misericordia disfrazada de castigo, Dios los echó del huerto de Edén. Imagina la escena final. Adán y Eva caminando lentamente hacia el desierto, dejando atrás su hogar, llorando por lo que habían perdido. Y a sus espaldas, en la entrada del jardín, Dios colocó querubines, ángeles poderosos y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino al árbol de la vida. El camino estaba cerrado. El hombre estaba solo. Y la noche había caído sobre la humanidad. Pero el pecado no se detuvo ahí.
La semilla de la maldad que entró en sus corazones pronto daría un fruto mucho más sangriento. El primer asesinato de la historia estaba a punto de ocurrir entre dos hermanos. Si quieres descubrir cómo la envidia llevó al primer crimen de la humanidad y la historia de Caín y Abel, tienes que hacer clic en el siguiente vídeo que aparece en pantalla. La historia de la redención apenas comienza, y no querrás perderte el siguiente capítulo. Haz clic ahora.